Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para esta tarde en el libro a los Romanos, el capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos nada más de este capítulo, desde el 5 hasta el 9. Que no sé si vamos a llegar a meditarlo todos los versículos, pero por lo menos esta lectura la vamos a tener. Si no llegamos, lo completaremos en otra oportunidad. Dice así el apóstol Pablo, Romanos 3, del 5 al 9. El 5 dice, y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempo de meditar en esta epístola en forma pausada, tranquila, ir mirando y viendo, pues en verdad es todo un compendio de doctrina que ha servido a los creyentes desde que fue dada y escrita, y en verdad contiene mucha sabiduría de parte de Dios, y el apóstol va estableciendo a los hermanos en Roma el trato de Dios, lo que son los hombres, la justicia de Dios sobre todas las cosas y los juicios de Dios sobre los hombres. Al punto tal que en el versículo anterior, en el 4, que meditábamos, mencionamos por lo menos el último martes, el apóstol Pablo vuelve a repetir en ninguna manera, así como lo hace en el versículo 6. Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito. Así podríamos decir que es el título o el encabezamiento de estos pensamientos. En ninguna manera. Y esta palabra, en ninguna manera, es muy importante, pues se usa para expresar una fuerte negación. Es decir, para enfatizar para nosotros una afirmación categórica, sin lugar a dudas, y que no debería haber en ningún corazón. Esta expresión, sin lugar a dudas, muchas veces uno la escucha, que repetidamente se dice, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y parecería ser como que hay una duda de tanto repetirla, pero el apóstol acá dice en ninguna manera. Y entonces es una fuerte afirmación que hace el apóstol Pablo, una negación enfática de algo. Y en este caso, el hecho importantísimo que nos hace acordar a la expresión que alguna vez dijeron los judíos, que tal cosa nunca acontezca, ¿no? Que dejemos a Jehová nuestro Dios y sirvamos a dioses ajenos, o que nunca sea tal cosa. Bueno,
el apóstol acá está afirmando en ninguna manera, bajo ningún pensamiento, así haya quienes quieran decir lo contrario o afirmar lo contrario, ya sean hombres que tengan cierta reputación como de sabios o de entendidos, en este caso el apóstol, pero más que el apóstol, el Espíritu Santo de Dios, por mano y boca del apóstol Pablo, afirma en ninguna manera sea Dios mentiroso. Antes bien, sea Dios verdadero. Si la verdad de Dios y Dios, que es verdad, Cristo lo afirmaba cuando daba testimonio de sí mismo al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno puede decir, ¿qué es la verdad? Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es Dios en todos sus aspectos. La verdad es la palabra de Dios dada, enseñada, proclamada, la sana doctrina, lo que se ajusta a la verdad. Por lo tanto, es una afirmación categórica y una negación a todo lo contrario. Por eso, en los creyentes esto debe ser algo muy firme. Ciertamente, en los hijos de Dios, el poder decir en ninguna manera tal cosa se puede aceptar o se puede cuestionar o se puede hablar de tal cosa, en ninguna manera. Ciertamente, en el tiempo en que vivimos, una afirmación de esta naturaleza se la toma como un fanatismo o como una intransigencia o como una, como dice, cuando se cierra uno la cabeza y no permite ningún tipo de cuestionamiento. Pero la realidad es esa. Los creyentes, los hijos de Dios, debemos tener esta frase verdaderamente prendida a fuego o como grabada con letras de fuego en el corazón, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios verdadero. Y la realidad es todo hombre mentiroso. Y esto es algo que el apóstol lo va desarrollando y lo aplica a todos los hombres, no solamente a los salvados, a los perdidos, perdón, sino también aún a los que son salvos. Pues somos todos, en un principio, nacidos de esa manera. Así lo decía Juan el Bautista, David lo decía, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego lo afirma, como decíamos el domingo pasado, como está escrito. Y lo que está escrito es la sola escritura. Es como siempre se afirma, ¿no? Está escrito, sola escritura. Afirma tal cosa. Dios verdadero, todo hombre mentiroso. Todos mentimos, de una o de otra manera. En algo siempre mentimos. Luego, por supuesto, cuando somos convertidos y hemos sido hechos salvos por la sangre de Jesús, tal cosa debería ser dejada. Así lo dice, ¿no? Dejemos pues la mentira. Hay que dejarlo, pero lo triste es que muchas veces uno ve aún a creyentes que siguen teniendo esta mala costumbre de, aunque sea hacer una pequeña mentira piadosa, no decir la verdad. Y no decir la verdad o decir la verdad a medias es hablar mentira. No es, por supuesto, no es que vamos a hacer una verdad descarnada, cruda, hiriente, pero sí tener presente de que no se convierta eso en una actitud que es reprochada por Dios. Luego continúa diciendo la justificación
Fíjense ustedes que lo menciona en el Salmo 51. Es justamente en una situación donde David necesitaba expresarlo y decirlo para que sean justificados en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Es decir, que tal cosa no podía quedar bajo ningún aspecto en algo de sospecha de que Dios podía ser de alguna manera o condescender con algún tipo de mentira. Y luego expresa en el versículo 5, y si nuestra iniquidad. Iniquidad lo tenemos como pecado, pero realmente significa anomia, la palabra iniquidad. Esto consultado, por supuesto, con diccionario bíblico, no diccionario común, porque normalmente los diccionarios comunes tienen otras aplicaciones, ¿verdad? Pero habla de una total falta de ley, sin ley, ¿no? Esa iniquidad. Y si nuestra iniquidad, está hablando, el apóstol se incluye en esto, ¿no? Que implica maldad totalmente, una injusticia, y que por otro lado también está la total maldad en el hombre. En maldad he sido formado. Y si he sido formado en maldad, realmente quiere decir que en el fondo, en el corazón, en lo íntimo, en lo profundo, en lo que uno es en esencia desde el punto de vista humano, sin Cristo, es malo. Somos malos. En el pensamiento, en las actitudes, en lo que hacemos, en lo que decimos. Es la maldad sembrada por aquel que vino a hacer ese daño, ¿verdad? Por lo tanto, también eso lleva al hombre a traspasar la ley de Dios permanentemente. Traspasa la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Bueno, traspasa la ley de Dios, porque no estamos hablando de otras leyes, aunque hay quienes también, después lo veremos un poquito más abajo, no solamente la ley de Dios, sino que también se ocupan de traspasar toda suerte de leyes. Estaba escuchando sobre una persona muy influyente y todo lo que hizo a lo largo de su carrera para poder traspasar leyes y no ser objeto de ninguna de ellas, quedar librada de la ejecución de la ley sobre sus actitudes, ¿verdad? Entonces, es un traspaso de ley, pasar permanentemente. Luego hacer lo que es contra la ley, no solamente traspasarla. Fíjense, todo eso está incluido dentro de la palabra iniquidad. Es hacer todo lo que está en contra de la ley establecida, por naturaleza. Esto es algo notable. Y por ende, vivir en infracción contra la ley. En infracción es decir, vivir en falta contra todo lo que la ley establece. Y por otro lado también se agrega a esa infracción una actitud de rebelión, de ese levantamiento interior que lleva a rebelarse contra toda ley de Dios. Una vez se pregunta, pero bueno, ¿qué será eso de rebelión? Y bueno, muchas veces lo hemos experimentado, ¿no? Que no tenemos tal vez palabras muy claras para explicarlo, pero hay un levantamiento, hay una rebelión, hay algo que se levanta contra lo que Dios quiere, desea y establece en su palabra para con cada uno, ¿verdad? También implica un menosprecio
a esa ley. Todo eso sale de la palabra iniquidad, ¿eh? Un menosprecio. Sí, yo no solamente me rebelo contra eso, sino que la tengo en menos. Ya directamente no la considero como algo importante, como algo serio, como algo que sentencia, como algo que se va a ejecutar, como algo que tiene poder, sino directamente la menosprecio y por ende no soy recto delante de Dios y su santidad sobre todas las cosas, y por ende también no soy recto en relación con el hombre en cuanto a su conciencia. Porque afecto también, por eso decía el apóstol, un poco antes, cuando hablaba a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado a causa de ellos, ¿no? Ahora no lo encuentro. Pero decía, el nombre de Dios es blasfemado, eso sí me acuerdo, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que implica esta palabra y si nuestra injusticia, todo eso encarece. Esta palabra encarece la hemos y la conocemos por un texto muy conocido, ¿no? ¿Qué texto les hace acordar? Romanos 5, más Dios encarece. ¿Y qué tenemos nosotros entendido por encarecer? Que testifica. Más Dios encarece. A veces el que por ahí no lee o no estudia, entiende como que la hace más alta, ¿no? O le da más valor. Pero en realidad la palabra encarecer significa justamente testificar exhaustivamente. Quiere decir que toda esta iniquidad que hay en nosotros, manifestada de todas estas formas, lo que hace es testificar exhaustivamente y dar solemne testimonio, tomado del diccionario bíblico, y dar solemne testimonio de qué cosa que dice acá, la justicia de Dios. Fíjense todo lo que nuestra conducta o la conducta del hombre, digo nuestra, no es porque esté acusando a alguno, por favor, sino porque lo que viene el apóstol acá desarrollando, porque lo viene haciendo incluyendo a todos. Por eso dice, hemos testificado a judíos y a gentiles, dice en el 9, que todos están debajo de pecado, ahí no se salva nadie. Y esto es lo que el apóstol en estos versículos solamente quiere dejar bien claro y puntualmente enseñado en estos cristianos romanos para que no haya la más mínima duda de la condición del hombre frente a la excelentísima santidad de Dios. De que en ninguno se levante de alguna manera el pensamiento de creer. Por eso encarece la justicia de Dios, que significa la justicia de Dios también, acá lo tengo anotadito, porque si no, no me iba a acordar, el carácter recto y justo que denota un atributo de Dios, como son la santidad, la fidelidad, la verdad, el amor y, por supuesto, todo esto dentro de la naturaleza, por decirlo de esta manera, y de las promesas de Dios. Entonces, todo eso lo que hace es testificar de la justicia de Dios. Y por eso pregunta luego, ¿será injusto Dios que da castigo? Porque viene trayendo eso. Por eso en Romanos 1 habla de un castigo muy severo, como es entregar a los hombres a los pensamientos de su propio corazón o a los deseos de su propia conducta.
entregarlos a semejante situación, por lo cual Dios los entregó en el 24, 1:24, fíjense, por lo cual Dios los entregó a inmundicia. Uno dice, pero ¿cómo puede ser Dios esto? Y por la justicia de Dios, por su perfecta santidad y por todo lo que testifica el hombre de sí mismo al encarecer, al demostrar. Es notable, yo pensaba, es como que el hombre grita a gritos, dice lo que es, y eso lo que hace en realidad es enaltecer el nombre de Dios. Porque cuanto más testifica de su malicia, de su maldad, de su pecado, tanto más glorifica el nombre de Dios. Por eso dice en el 7, empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, qué notable, ¿no? Es un texto difícil de entender, me costó mucho. Pero fíjense ustedes esto, ¿no? La gloria de Dios creció y se distanció más todavía, por decirlo de esta manera, a causa de la condición humana. Y esto Pablo quería que quedara bien. El Espíritu Santo realmente, no solamente para los romanos de ese tiempo, sino para nosotros, hoy también. Luego, está hablando en el versículo 8, para que ustedes entiendan lo que dice el versículo 8, podemos leer el capítulo 6, el versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Eso le atribuían a los apóstoles, ¿no? Que porque estaban bajo la gracia, entonces tenían mayor posibilidad de pecar. Es más, inclusive hubo pensamientos filosóficos contra los cuales tuvo que combatir muy seriamente el apóstol Juan, de aquellos que decían, por ejemplo, que el hombre con el cuerpo podía hacer de todo, porque una cosa era lo físico y lo otro espiritual. Así, inclusive hasta el día de hoy uno lo escucha. A mí me tocó escucharlo en una famosa, en ese momento, conocida persona del espectáculo que decía, no, pero yo todo lo que hice en la vida fue físico, no tuvo que ver nada lo espiritual, y llevó una vida licenciosa totalmente. Y se justificaba en eso, ¿no? De que era físico, no tenía nada que ver con lo espiritual. Y nosotros acá, el apóstol está enseñando que no existe tal cosa, que no existe tal cosa. Y nos pone en un plano de igualdad a todos los hombres. ¿Pues qué? Dice en el 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Bien lo decía don Armando Di Pardo, siempre una frase que siempre me llamó la atención. Decía, no soy mejor que el peor. No soy mejor que el peor. ¿Cuál será el peor de nosotros aquí? ¿Qué les parece? ¿A quién tenemos en nuestro concepto como el peor? Bueno, yo no soy mejor. Eso es lo que tengo que pensar. ¿Tengo alguno pensado como que es el peor? Bueno, yo no soy mejor. Y si soy algo, lo soy solamente porque Dios en su gracia y en su auxilio me ayudó. Así lo dice el apóstol, ¿no? Y persevero ayudado del auxilio de Dios. Y no tener más concepto de uno mismo que el que debe tener. Y luego, ya con esto finalizando, que lo vamos a poder meditar si Dios lo permite más adelante, a partir del versículo 10 va a citar el apóstol por obra y virtud del Espíritu Santo una serie de profecías del Antiguo Testamento que aseveran
las cosas que él decía por la guía del Espíritu Santo, que escrito está. Entonces, queridos hermanos, esto no es para desmoralizarnos, sencillamente es para enseñarnos a nosotros siempre cuál es el lugar que debemos tener, de humildad, de dar gracias a Dios por lo que nos permite tener, y si tenemos algo es por pura gracia, y como decía también, y como dice la palabra de Dios, aprender a que si recibimos por gracia, también dar de gracias, porque no soy mejor que aquel que pienso que está tan necesitado y yo soy... Si yo llegué a tener algo, un poco más de luz, un poco más de entendimiento, fue por pura y sola gracia de Dios. Estas son las cosas que Pablo quería dejar bien sentado en los hermanos, para después ir desarrollando otras doctrinas de la vida cristiana, que habría de la fe, en fin, pero tenía que dejar esto sentado primeramente, de la posición que a nosotros siempre nos corresponde tener delante de Dios, y es a los pies del Señor. Nunca pensar, aunque estamos sentados a la diestra de Dios en Jesucristo, pero es por Jesucristo, no es por nosotros. A nosotros nos correspondería estar consumido y en lo profundo del infierno, por lo que nosotros somos. Porque esa es otra de las cosas que yo pensaba a mí mismo, ¿no? A veces nos hacemos un concepto de nosotros verdaderamente que en realidad se lo tendríamos que atribuir a la obra del Espíritu Santo, pero nunca a nosotros. Si el Señor logró hacer algo en mí, es por pura gracia. Ayúdame, Señor, a perseverar en ello. No a que eso cree en mí un espíritu de soberbia, de pensar que soy más limpio, que soy más santo, que soy mejor. Vuelvo a repetir esta frase conocida ya. No soy mejor que el peor. No soy mejor que el peor. ¿Eso qué quiere decir? Que soy peor que el peor. Miren ustedes, ¿no? Si tuviéramos esta idea en nuestro proceder cotidiano. Y todo eso lo que hace es enaltecer el nombre de Dios y que nosotros le demos la gloria a Dios, que Él merece tener. Qué distinto al pensamiento actual que escuchamos tantas veces, ¿no? Donde el hombre quiere manejar a Dios, quiere manejar al Espíritu Santo, quiere manejar las cosas. Sí. Eso también le pasó a Lucifer, que quiso estar por algo, ahora Ahí empezó y eso lo transmitió a todos los hombres por el pecado. Tomó al trono como él y lo expulsó. Era una criatura, no podía nunca. Bueno, ese pensamiento es el que está en todos los hombres. Lo que estuvo en Lucifer está en todos los hombres. Y Pablo lo va desarrollando así. Aunque en versículos difíciles a veces de entender, pero si los leemos con un poquito de oración y un poquito de ayuda de Dios, un poquito de luz, el Señor nos va a dar para que podamos seguir transitando en este camino de fe hacia aquel día glorioso en que seremos como Él es. Mientras tanto, bueno, procuremos serle agradables. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.